Bien, entonces ahí mismo, Gabriel, estábamos comentando. Ya, o sea, básicamente estamos comentando de cómo el cerebro integra las tres grandes áreas, ¿no? Porque para entender el cerebro, como se había mencionado, hay un reptiliano, gracias por la traducción, le decía lagarto, creo, la concha de la lora. Bueno, hay un reptiliano, hay un sistema límbico y hay un sistema cortical, ¿no? Y las respuestas se van a regular entre estos tres. O sea, el sistema reptiliano va a disparar órdenes como adrenalina, ¿no? Algo te ha asustado, pero es porque el sistema cortical ha entendido, el sistema reptiliano ha entendido que algo está pasando, entonces ha subido los niveles de adrenalina en el cuerpo. El sistema límbico lo ha entendido, esos niveles de adrenalina, y ha dicho, uy, tenemos que tener miedo. Y el sistema cortical ha dicho, muy bien, vamos a tener miedo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr o vamos a pelear, digamos, ¿no? Entonces, así se regula. Entonces, cuando se dispara, claro, son milésimas de segundo, menos de milésimas de segundo en los que estos tres sistemas se disparan y se regulan a sí mismos, a la alta o a la baja. O sea, o van a disparar y van a excitar una reacción, o van a disminuir y van a inhibir otra reacción. Básicamente va así. Y te estaba contando de mi paciente, pues que ha perdido la corteza, bueno, un gran porcentaje de la corteza frontal posterior a un accidente de tránsito que le ha dejado con un traumatismo craneoencefálico súper severo, y se salva de un accidente loquísimo, pero claro, mi paciente no tenía miedo, no sentía miedo a nada. Entonces era rarísimo, no tenía ningún tipo de inhibición. Entonces, claro, el sistema reptiliano le mandaba una orden, no como decir, bueno, aquí hay adrenalina, aquí tienes que ver qué va a hacer. El sistema límbico decía, bueno, miedo, ¿no? Entonces le gritaba a la corteza, miedo, brother. Y claro, no había respuesta de la corteza, entonces no sentía miedo. Por lo tanto, no tenía ningún tipo de inhibición, ni vergüenza, ni nada parecido. Porque también, como nosotros somos unos seres sociales, el sistema reptiliano se ha adaptado a que nosotros tengamos esta sensación de miedo cuando somos rechazados por nuestros iguales, ¿no? Entonces se dispara el sistema adrenal y tú te sientes nervioso y te sudan las manos cuando sientes que estás haciendo el ridículo frente a las personas, cuando estás haciendo cosas así. Entonces, como no tenía sistema cortical, a este tipo le valía madres. Claro, y estos pacientes no viven mucho, técnicamente no viven mucho, vivió un año, claro, porque como no tiene miedo a nada. Claro, aquí habría que matizar esto del no viven mucho, ¿no? Porque depende siempre del grado de lesión que ha habido a nivel, ¿no? Biológico ahí, orgánico. Porque claro, no todas las lesiones son iguales, ni en todas las áreas, ni ocupan los mismos lugares. Entonces, es importante. En este caso era cortical, era frontal. Y la mayoría de los pacientes que tienen esto generalmente se mueren mucho tiempo después si sobreviven del accidente, o en otro accidente o en otro acontecimiento así. Bien, son puntuaciones, ¿no? Son puntuaciones, son extras que nos ayudan a comprender. Como ya les decía antes, ¿no? Ni es mejor, ni es peor. Todos somos diversos. Hasta cerebralmente somos neurodiversos. Son solo formas en la que desde nuestra biología y nuestra sociedad, de nuestra capacidad social, eso está mejor, hemos aprendido a funcionar. ¿Sí? El carácter, entonces, como les decía, tiene que ver con esta capacidad. No necesariamente está mal o es peyorativo que nuestro carácter sea débil, por si acaso, o que sea fuerte, por diferentes motivos. Sino que nosotros, como seres humanos, en función a estas bases biológicas temperamentales, esta capacidad que tenemos biológica de generar un carácter, y nuestro entorno sociocultural que nos enseña a fortalecer nuestro carácter, para dominar nuestro temperamento, entre todo ese tenco y mezcolanza, nosotros hacemos un camino, ¿no? Un camino, que es lo que nos regula y autorregula, como esto. Si solo fuésemos temperamento, tendríamos reacciones más instintivas. Pero como sobre el temperamento tenemos un carácter, en vez de sacar esa parte instintiva de nosotros que nos haría romperle la cabeza de una pedrada a nuestro enemigo, utilizamos todo este proceso de control para canalizar, ¿no? Entonces, en vez de romperte la cara, rompo papeles.
Estas dos cosas juntas son lo que generan nuestra personalidad. Nuestra personalidad, entonces, es la forma en la que nosotros como seres humanos, en función a las bases anteriores que acabamos de dialogar, vamos a generar formas de pensar, sentir y actuar. Si bien somos humanos y vamos a tener una capacidad sorprendente de semejanza a nuestro entorno, desde la parte de la personalidad somos únicos. Nadie en el planeta piensa igual que tú. Nadie en el planeta se emociona o experimenta sus emociones de la misma manera que tú, hablando, ¿no?, desde la conciencia y hablando desde este otro plano. Obviamente la parte biológica va a ser súper similar, ¿no? Pero la connotación de agrado o desagrado que le puedas dar a tus emociones, nadie lo va a hacer como tú. Eres único, única en ese aspecto. Por lo tanto, nadie se comporta como tú. Este temperamento, entonces, como les digo, es una parte biológica, pero vamos a ver sus rasgos más fuertes hasta los 3 años. Más o menos hasta los 3, 4 años ya vamos a saber cómo es esta persona. Temperamentalmente hablando. Las bases del carácter se van a ir trabajando y fortaleciendo hasta los 5 o 7 años. Seguro debe haber explicaciones neuro ahí. Pero más o menos a esta época es. ¿No? O 8 en algunos casos. En los bolivianos hasta los 9. Eso tiene que ver con la estimulación. Incluso si te acuerdas de tus primitos o primitas, hermanitos, hermanitas, te vas a dar cuenta que los diques morales se establecen con fortaleza alrededor de esta edad, 5, 6, 7, 8. Les ves a los hermanitos, hermanitas y te dicen, oh, no digas malas palabras. Hay niños presentes. ¿O no? Y más adelante, ya cuando en este proceso de desarrollo, la parte biológica, anatómica va madurando, y la capacidad que tienes tú en tu psicología también de ir haciendo fortaleza de tu conciencia, de tu historia, de tus habilidades socioculturales, más o menos hasta tus 18 años se va a establecer tu personalidad. Esta personalidad, descrita por Adler, es un conjunto dinámico de características psíquicas de la persona que devienen en todas estas formas, dicho en facilito, de pensar, sentir y actuar. Teorías de la personalidad hay tantas ya a través de la historia y no solo científicas, que podríamos estar 3 semestres hablando solo de esto. Así de enorme y apasionante es. Para el desarrollo de esta materia simplemente necesitas saber lo siguiente. Esta personalidad entonces tiene una base biológica, como habíamos visto. Esta base biológica va a ser intervenida por los factores socioculturales y que devienen en un ser social, que es la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Esta capacidad que tienes de adaptarte en cuestión de sentir, pensar, actuar. Nadie más lo va a hacer como tú. Sin embargo, como los humanos no es que unos tienen unos órganos y otros no, ¿no? Vamos a compartir rasgos similares, ¿no? Que cada uno va a matizar estos parámetros, pero tenemos rasgos similares. Ahí encuentran su enclave las teorías de personalidad. Por eso vas a encontrar en las teorías de personalidad, si esto te gusta, la posibilidad de clasificar las personalidades según sus rasgos. Generalmente se hacen 9, ¿no? Si revisas las teorías de Millón, por ejemplo, Millón las categoriza en 9, ¿no? Tienes, por ejemplo, otras como la teoría Ocean, que de hecho es la más simple, pero es la que mayor aval científico tiene. No las categoriza en grupos, sino en 5 categorías. Incluso ahorita si pones teoría Ocean, ¿no? Ocean, con C, Ocean, lo vas a ver. Vas a encontrar el test
en línea y lo puedes tomar. Y te van a mostrar ahí tus datos. Y aquí se engloba con lo que estábamos hablando antes con las teorías de los grupos. Este ser biológico, tú, yo, Gabriel, quien sea, ha nacido en un grupo. Y este grupo se ha caracterizado sobre todo por enseñarle a sus individuos, a través de experiencias, aprendizajes, valores, la forma en la que ha aprendido socioculturalmente a evaluar la realidad y qué comportamientos debe llevar. Por eso más de una vez les preguntaba, ¿se han dado cuenta que todos los humanos almorzamos, pero no todos almorzamos igual? ¿Cómo se almuerza en tu casa, Gabriel? ¿En qué sentido? ¿En sentido horario o en sentido contenido? Ambas cosas. En tu casa no se come igual que en la mía, no hay los mismos horarios, no hay los mismos ritos. No, a ver, generalmente almuerzo a las 3 de la tarde, más o menos, alrededor de las 3 de la tarde, y es predominantemente vegetariano, ¿no? Pues, yo soy vegetariano, entonces como predominantemente vegetariano. Básicamente va por ahí. Claro, nunca he visto un ente comiendo carne. Claro, yo almuerzo a la una y de la misma manera, ¿no? Ahí me encanta almorzar con mi familia, almorzar los tres, etcétera. Y la disposición va a ser diferente. Nata, tenías la mano levantada. Sí, iba a contar un poco de esto, de cómo cambian las cosas en las familias. Que bueno, en mi familia tenemos un ritual y una forma de hacer las cosas que es todos almorzar a la 1 de la tarde y estando juntos en familia, en la mesa, ¿no? Y en este momento he tenido la oportunidad de viajar, de salir del país para hacer un voluntariado, Qué lindo. aplicando cosas de la carrera. Y vine unos meses con mis tíos, con otra familia que tiene otros rituales que son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, si en mi casa todo el mundo almorzaba a la 1 en punto en la mesa, aquí no es así, ¿no? Cambian y almuerzan a diferentes horarios, en diferentes lugares, pueden comer ya sea en el sillón o en la mesa. Entonces, obviamente ahí he visto cómo varían los rituales también. Claro, sí, tal cual. Y esto ya lo habíamos dialogado antes, ¿se acuerdan? Había quien nos decía, en mi casa se sirve primero al abuelo, no, en la mía primero a la mamá, a los varones se les sirve más, a las mujeres más, ¿no? Así, cada familia es distinta. Y es porque cada grupo se encarga de, desde el lugar sociocultural, desde el hábitus que hemos visto, enseñarle a sus individuos qué comportamientos deberían llevar y desde ahí cómo evaluar la realidad. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Y aquí, como seres humanos, vamos a tener la presencia de dos tipos de grupos, los primarios y los secundarios. Los grupos primarios se relacionan con aquellos grupos que son más cercanos a ti como individuo y que son quienes más van a nutrir y más elementos te van a brindar para que construyas tu identidad. Los que más fuerte han calado en tu construcción de identidad son los grupos primarios. Ejemplos de grupos primarios. Tu familia, uno. ¿Otro? Amigos. No. Los amigos, ¿no? Tus mejores amigos, no todos tus amigos. Sí, ¿otro? Por ejemplo, si nos escucharon a Gabriel y a mí hablar fuera de clase, escucha, parecemos los personajes de Big Bang Theory. Somos de ñoños. Y se nos ha quedado. ¿Quién más? Habrá quienes digan mi grupo de voluntariado, habrá quienes digan mi grupo de iglesia, etcétera. ¿Sí? Los grupos secundarios, aquellos en los que participas, pero que realmente no han dejado una huella en tu construcción identitaria o de personalidad. Como el minibús, en el que puedes haberte desplazado hoy o no. La gente que estaba contigo en el teleférico. La gente que ha compartido contigo en el estadio la última vez que se dio un partido. Etcétera. ¿Hasta aquí me están siguiendo?
La identidad es un proceso adaptativo también. Y como proceso adaptativo suele utilizarse estos dos números, 60-40. ¿A qué creen que hace referencia a estos números? Si no me equivoco, era que 60 hasta cierta edad y 40 después de esa edad. Interesante. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra perspectiva que sea similar, diferente? No entendí la pregunta. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de también un hecho adaptativo. Y cuando hablamos de la personalidad como hecho adaptativo, suelen manejarse estos dos números, 60-40. ¿Qué creen que representa? Quizás es la... No, nada. Tiene que ver con tu capacidad de adaptación y tu incapacidad de adaptación. 60% de tus formas de pensar, sentir, actuar, dicho en facilito, no van a cambiar. Una vez que tú has desarrollado tu personalidad, esta no va a cambiar. Las bases de esta personalidad te van a seguir toda tu vida. Para que cambie tendrían que pasar muchos elementos drásticos con tu cerebro, pero realmente es la única forma. Tengo una duda. O sea, ¿qué pasa si yo soy una persona que tiene un carácter débil y encima tengo un temperamento, ¿cómo se llama? Por así ¿Inhibitorio? llamarlo, de activación. Sí, de activación. Ya, Soy muy enojona, muy enojona. Hay un 60% de esa esencia que no va a cambiar. Pero tienes un 40% que está en constante adaptación. Tus enojona siempre vas a ser, pero tienes un 40% de capacidad de decir, me han enseñado que tengo que contar hasta 10, decir mi mamá me mima 1, mi mamá me mima 2, ¿no? O cada quien va a ir encontrando sus estrategias de adaptación. Ya ahora sí entendí, gracias. Es como esta frase de, no hay forma, en inglés suena mejor, ¿no? Pero no hay forma enojada de decir las palabras burbuja, sin reírte, ¿no? There's no angry way to say bubbles. ¿Me sigues? Entonces, 60% vos puedes ser la persona más narcisista del mundo, pero 40% entiendes que ahora que estás en el velorio, no es sobre ti, no eres tú el centro. No han venido por vos a esta reunión. ¿Me siguen? ¿Te he entendido o no? Sí. Y en este punto de la personalidad es que se mezcla todo. Todo. Por ejemplo, volvemos aquí un cachito. Cuando hablamos de temperamento, por ejemplo, hablaremos de un espacio. La discoteca. En la discoteca tienes un montón de ruidos, un montón de estimulación externa, de toda índole. Tienes sonidos, tienes la música, tienes la respiración, tienes las voces, tienes roces, tienes temperaturas, luces, colores, perfumes, roces. ¿Quién crees que se siente mejor ahí? ¿Un inhibitorio o un excitativo? Excitativo. El Ángeles dice excitativo. Yo digo que el inhibitorio. Él dice que el inhibitorio. Yo creo que excitativo también. La Nata dice excitativo. Pregunta mañuda. Cualquiera de los dos se puede sentir bien ahí, pero hay una diferencia. El excitativo va a entrar como pez en el agua. Va a entrar así, fiesta, luces, colores, va a entrar feliz, se va a perder así de la vista. Upsa, ya no lo vieron ese.
El inhibitorio no. Se va a estresar. Sus niveles de estrés van a aumentar. Y va a tener que detenerse un ratito, inspirar y utilizar su carácter. Tú puedes, vamos, ya, entraremos. Se prepara, ¿no? Entra. Tiene que prepararse. ¿Me siguen? Los dos pueden y los dos lo pueden disfrutar, pero sus estrategias serán diferentes. Su personalidad es diferente. Una charla en un café mientras llueve afuera. ¿A cuál de los dos creen que? ¿Cuál de los dos lo disfrutará más? Es la misma pregunta trampa, cualquiera, pero obviamente el inhibitorio, ¿no? Tiene más facilidad de estar tranquilo, quieto, sin hacer bulla, sin estar ahí moviendo su pierna, como hacen algunos, ¿no? Ahí moviendo su pierna o agarrando algo en su mano, ¿no? Canalizando la energía que ya no saben qué vas a invertir. Pero el de activación igual puede, pero tiene que mentalizarse, tiene que entrenarse, tiene que educarse. Todos podemos hacer todo. Y nuestra base es diferente. Y en el caso particular, por eso, de nuestra personalidad, ahí estamos hablando de este 60-40. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Desde esta conformación de la personalidad, lees la realidad, lees el mundo. Por eso, frente a por ejemplo, una estimulación externa, alguien te mira, ¿no? El tipo de personalidad que tú llevas te hace interpretar esa mirada de una manera o de otra. Ante la mirada, un narcisista dirá, ay, claro, me mira porque me admira. Un sujeto histérico dirá, en realidad me busca solo por mi belleza, no le importo yo, por eso solo me mira. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? La mirada es la misma. La comprensión de esta mirada está teñida por tu personalidad. Por eso donde algunos humanos ven, digamos, la incomodidad, como yo, de que te vean todos al frente, otros van a ver la oportunidad para brillar. De hecho, aquí les pongo un dato curioso. Hay un solo test de personalidad que tiene 100% de eficiencia. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Acabo de decirles ahorita, si me ha ido porque estoy cansado, el primer tipo de personalidad que he dicho ahorita, narcisismo. Es de la pregunta de la escala de narcisismo de un ítem. Tú le preguntas a la persona, ¿eres narcisista? Y lo que han encontrado los investigadores es que todos los narcisistas te responden, sí. Es como que sí, y, digamos, ¿no? Mírame, ya. No, ¿se entiende? ¿Te está entendiendo lo que les estoy diciendo? Han debido encontrar estas personalidades ustedes enfrentadas muchas veces, ¿no? Amiga, mira, te está mirando el chico que te gusta. Ay, pero es que no me debe estar mirando a mí. ¿O no? Sí. Hay algunos con rasgos narcisistas. Pero podemos cambiarlo, pues. Yo por delante. Vamos. Síganme los buenos. O como yo, esquizoides. Yo soy más feliz mientras menos gente hay a mi alrededor. Y no es porque esté traumado, nada. Simple y llanamente soy así. Yo soy el tipo más feliz si me das un café y un libro. Listo. Bajos recursos. Económicos. Sí, respecto a eso. Ajá. Como no voy a estudiar psicología y no sé si voy a ver esto en algún momento, mi duda viene a... Estaba viendo que justamente uno puede ser esquizoide y extrovertido. Ya. Lo que pasa es que dentro de la psicología tú hablas de el tronco como personalidad y tienes rasgos. Entonces llevas una personalidad, pero en función a tus vivencias, experiencias y demás, puedes haber desarrollado rasgos de otras cosas. Ah. O sea, sí se puede. Se puede tener rasgos, claro. Justo porque la personalidad es esto que tienes al frente, adaptable.
La base no Ah. cambia, pero se adapta. Esto ya no nos compete en la materia, pero se los menciono, tal vez les quieren dar una vueltita. Cuando la personalidad no se adapta, estamos hablando de un trastorno de la personalidad. Oh. Por ejemplo, tienes al narcisista, ¿no? O la tienes a la histérica, que llega al velorio y va de rojo con su pluma enorme, despampanante, y cuando se da cuenta que todos están llorando y no le están prestando atención, se desmaya frente a todos y les dice, ay, mi enfermedad que no existe, y se desmaya. ¿Me sigues? Sí, sí. Todos los humanos nos adaptamos. En esta adaptación, nosotros vamos a enfrentar lo que está por fuera, que es la sociedad como el conjunto de grupos organizados y articulados históricamente, la cultura, que es las explicaciones que hemos aprendido en nuestro entorno a brindar para la realidad, y estas explicaciones van a nutrir desde las preguntas más simples de cómo comemos, cómo dormimos, cómo estudiamos, todo. Cómo vivimos, qué creemos que es la vida, de dónde viene, hasta cuándo, absolutamente todo, hasta las situaciones económicas y las jerarquías sociales. No es lo mismo ser un esquizoide en la ciudad del Alto que ser un esquizoide en la zona sur. No es lo mismo ser esquizoide en La Ceja que ser esquizoide en San Antonio Bajo. ¿Me sigues? Y la identidad, entonces, ya hemos dicho personalidad hasta los 18, ¿no? La identidad es un conjunto de características que nos van a ayudar, sobre todo, a participar a través de las semejanzas y las diferencias que tenemos con los otros seres humanos. La identidad es un concepto tan amplio que te ayuda a responder quién eres, en qué te pareces y en qué te diferencias, dicho en facilito. Y lo podemos complejizar más. Dentro de un grupo, ¿quién eres? ¿A quién te pareces? ¿Y en qué te diferencias? Es una construcción constante la identidad. Esta sí que la vas a construir toda tu vida y a cada segundo. Responde ya a la posición subjetiva de cada sujeto y es la base desde la cual planificas tu futuro y estructuras el pasado. Resulta que cuando nosotros rememoramos el pasado, y esto también tiene una explicación neuro, estamos utilizando el autoconcepto y la autoimagen que tenemos actualmente. Y desde este momento nosotros estamos enfocando lo que pasó. No somos capaces de rememorar exactamente lo que pasó, sino que rememoramos en función a lo que sabemos de nosotros ahora mismo, en este momento. Y no solo de lo que sabemos de nosotros ahora mismo, de nuestras capacidades actuales. No sé si a alguien le ha pasado que se acuerda en su infancia de un oso de peluche gigante. Cuando se lo ha vuelto a encontrar de grande no había sido gigante. ¿Le pasó a alguien? Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos más comunes. ¿Te acuerdas de tu oso de la infancia? Es un monstruo enorme, gigantesco. Y claro, ahora que eres adulto, lo sigues viendo gigantesco porque tú eres la referencia, ¿no? Pero cuando te lo entregan, ves una cosa así. No había sido tan gigante. ¿Me siguen? Fácil, ¿no ve? Con esto ya cerramos. Estas identidades, chicos, chicas, son esta capacidad que tenemos nosotros de pensarnos en diferentes planos de nuestro interrelacionamiento sociocultural. ¿Han escuchado la fábula de las 3 máscaras japonesa? Los japoneses dicen algo interesante. Dicen, los humanos tenemos 3 máscaras. Por delante tienes una máscara que les muestras a todos. Detrás de esa máscara tienes una segunda máscara
que solamente conocen las personas cercanas a ti. Y detrás de esa máscara, tú tienes una máscara que es la forma en la que te ves, y esa es lo único tú eres la única persona que ha visto esa máscara. Y detrás de eso recién estás vos. Pues resulta que desde la teoría de las identidades, si te interesa esto, puedes consultar un autor que se llama Henry Tajfel. Hay 3 tipos de identidades. La individual, que es desde la que respondes, ¿quién soy yo? La grupal, que es aquella que respondes cuando tú te preguntas, ¿qué es este grupo en el que participo? ¿Qué lo caracteriza? ¿Quiénes son ellos? Y en este ellos, ¿quién soy yo dentro de este grupo? ¿Y en qué me parezco a ellos y en qué me diferencio? Por ejemplo, el Gabriel es del Tigre. ¿Qué caracteriza a los del Tigre? Los colores. Garra. Ah, que tiene garra, exacto, ese es un elemento identitario, ¿no? Ah, los tigres. ¿Y en qué te pareces a los tigres? A los stronguistas. Y que nunca desistimos. Entonces Gabriel dice que nunca desiste. En eso se parece a ellos. Pero ¿qué te hace un stronguista único? Eres el único en tu tipo. Eres stronguista, pero ¿qué te diferencia a vos de los demás? Que no veo muy bien los colores que conforman la bandera de ese equipo. Bueno, ya que lo ha mencionado, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Gabriel es daltónico. La de bromas que le he hecho como amigo, creo que no soy tan buen amigo como pensaba. Ya. ¿Se entiende? Entonces miren cómo hay una identidad grupal, y en esta identidad grupal él puede además generar una semejanza a este grupo, pero también una diferencia. Un discurso de diferencia. Entonces es él dentro del grupo. Se parece y se diferencia al mismo tiempo. Y la capa más grande, la identidad social. Frente a los demás, ¿quién soy? Porque no soy la misma persona. A ver, piensen, ¿cuántos de ustedes esperan a llegar a su casa para sacar su moco seco? Y se pueden reír, pero todos los seres humanos nos hemos sacado mocos secos. Aunque sea incómodo de charlarlo o escatológico, pero lo hemos hecho. ¿O no? Entonces tienes una máscara que solo tú conoces y otra por fuera. Pregunta. ¿Te portas igual con tus amigos en una discoteca a como te portarías con tus papás estando ahí presentes? Es probable que no. ¿Te portas igual en un velorio que en un salón de clases? A veces aquí sí, pero generalmente no. ¿Te portas igual, por ejemplo, en un partido de fútbol que en una votación? No. Eres la misma persona, pero según el contexto tienes que explorar matices diferentes de ti. Y si esta parte te ha interesado, como último autor de la materia, te recomiendo que leas a Philip Zimbardo, psicólogo social, el que ha llevado a cabo el famoso experimento de la cárcel de Stanford. Resulta que nosotros como seres humanos nos comportamos diferentes según el contexto, el lugar en el grupo que ocupamos y la cantidad de personas que nos rodean. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Dudas o preguntas? ¿Las puedes volver Sí. a mencionar, doctor? Claro, Philip Zimbardo, Zimbardo con Z. El libro que puede interesarles se llama El efecto Lucifer, en el que Zimbardo se sienta
a estudiar la maldad del ser humano y a tratar de comprender qué hace que los humanos seamos malos, más allá de la posibilidad de maldad por daño biológico, digamos que es posible, como los psicópatas primarios, sino qué hace que personas que de repente eran un ejemplo para la sociedad, de repente cambian y se vuelvan malos. Y él genera descubrimientos muy interesantes al respecto. ¿Qué es lo que hace este señor? Emula una prisión. En la Universidad Estatal de Stanford, agarra y hace una prisión y hace un experimento que hoy en día ya no sería ético llevarlo a cabo, ya no se puede por los derechos humanos, pero en esa época se pudo y ha encontrado cosas interesantes. Agarra a este señor y contrata a varios voluntarios de la Facultad de Psicología. A la mitad los entrena como policías y hace una cárcel de verdad en el sótano de la universidad. A la otra mitad les hace firmar documentos como participantes de que van a vivir como en esa cárcel como si hubieran cometido un delito. ¿Y qué es lo que él encuentra? Que los carceleros, entre comillas, pese a que son estudiantes universitarios, pese a que tienen, digamos, un recorrido, entre comillas, moral, etcétera, se terminan portando igual de crueles, incluso con la gente con la que han crecido en la universidad, sus amigos, se terminan portando igual de crueles que los guardias de las penitenciarías en las cárceles. Y aquí él hace una descripción de que qué está pasando ahí. Es que hay un contexto, hay un lugar, hay un rol, hay una función esperada en el grupo que también termina guiando algunas de las acciones. Y los individuos que son más propensos a la obediencia, a la influencia, no lo cuestionan y reproducen esos modelos. Y como estudiantes de notas intachables terminan siendo los tiranos más feos, al grado de que el experimento, les cuento que ni siquiera termina, lo tienen que suspender a la mitad porque ya los estudiantes que hacían de carceleros se les estaba pasando la mano con los castigos físicos. Imagínense. Entonces, mucho depende también del contexto, el lugar. Y nuestra identidad social es la forma en la que hemos aprendido a reaccionar en esos contextos en los que estamos acostumbrados. ¿Se entiende? ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una mejor sugerencia de un libro para estudiar el mal. Hay este psicólogo clínico que se llama Jordan Peterson, no sé si han escuchado de él. Es más nuevo. Ya él ha estudiado el origen de la malicia, ¿no? Principalmente que sería, según lo que él dice, es algo que está por encima de la psicosis, ¿no? Porque él define a la psicosis como el hecho de la vida no tiene sentido, no importa, la vida no importa. Y eso es psicosis para él, ¿no? Clínicamente hablando. Y la malicia es, para él, ¿no? Lo define como la vida no tiene sentido y no importa qué tan lejos voy a llegar para demostrarte que realmente no tiene sentido. Y él lo que estudia en este libro, creo que se llama Beyond Order, algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero vamos, es un libro de sus libros más famosos. Y lo que él estudia es cómo, digamos, gente muy decente ha conformado parte de las SS y se han encargado de cometer adelante de los crímenes más grandes de la historia. Es un librazo. Es un cacho perturbador, pero es un librazo. El librazo es de Jordan Peterson. Creo que se llama Más allá del orden, una cosa así. La verdad es que no me acuerdo el título exactamente, pero es un buen libro, recomendado. Lo que Gabriel menciona en otra nomenclatura se llamaría sociopatía. Esos son los sociópatas. Pero es un tema de nomenclaturas. Genial, es un lindo aporte. Súper. Y ya con esto cerramos entonces. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que tiene conciencia de existencia. Este es su pro y contra en todo sentido. Los psicoanalistas objeto A perdido le llamarán.
Los humanistas dirán, tiene que ver con esta capacidad de hacerte cargo de tu existencia, ¿no? El aquí y el ahora. Vas a encontrar todo tipo de posiciones. Pero todas concuerdan en esto. El ser humano tiene conciencia de su existencia y eso le genera angustia. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque quisiera comportarse, actuar de otra manera, pero muchas veces no se puede. Porque el hecho de concebir que existes implica que al mismo tiempo estás pensando que va a llegar un momento en el que ya no vas a existir. Y esta posibilidad de no existencia y de no saber qué hay después de la existencia te va a generar tantos cambios a nivel cognitivo que no vas a estar satisfecho hasta darle una explicación. Pero es algo tan grande esto de la no existencia que no sé si vamos a poder darle una explicación a nuestra existencia. Al menos no por ahora. Pero esto hace que, filosóficamente hablando, generes un pensamiento ontológico, ¿no? De cuántos años más viviré, cómo estaré aprovechando el tiempo que me queda con vida, qué cambios estoy dejando, qué legados estoy dejando, qué estoy haciendo con mi vida, estaré yendo bien, no, será lo correcto, no será, me habré equivocado en algún momento y este no es, y creamos conceptos como destino, ¿será este mi destino? ¿No será? Dios me mira desde el cielo, ¿estará conforme con lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Lo que estoy haciendo me llevará a sus brazos o me alejará? ¿Quién soy y qué hago? Nelson. Entonces, viendo esto, que es como les digo, es un problema del ser humano, pero al hecho de preguntarse cuántos años viviré o qué estoy haciendo, qué estoy dejando, qué legado estoy haciendo, no sería como en la anterior clase que vimos, que es como, no recuerdo bien lo que el título o el subtítulo, eso de, ¿cómo se dice? Algo que nos impulsa a hacer algo en la vida. ¿No será esto asociado con eso? Perfecto. Y sí, justo estaba por decir eso. Y al mismo tiempo, esta conciencia de existencia se convierte en tu motor de vida, en la gasolina de tus acciones. Porque justamente en esta divagación, entonces dices, bueno, pero igual tengo que hacer algo, entonces tengo que acercarme a Dios, voy a empezar a hacer algunas cosas. Tengo que ser el mejor científico del mundo y se me va a acabar el tiempo, entonces tengo que empezar a leer libros. Quiero ser feliz con una pareja, entonces quiero ir de una vez a conquistar a una persona y vivir feliz, ¿no? Quiero ser el hombre más rico del mundo, tengo que trabajar desde hoy día, quiero ser la persona más ilustrada del mundo, pucha, entonces voy a leer todos los días de mi vida, voy a estudiar 5 carreras, no sé, voy a ser músico, entonces voy a tocar la guitarra hasta quebrarme los dedos, quiero erradicar el hambre del mundo, entonces desde mañana voy a hacer todos los voluntariados posibles, ¿no? ¿Me siguen? Quiero dejar un cambio en este planeta, ¿no? Quiero que la gente sepa que existo. Y bien canalizado, esto puede convertirse en un motor que te lleve a las cosas más hermosas, como descubrir la vacuna de la polio, hasta las cosas más superfluas, como que talles en un árbol celeste y César por siempre. Miren que existo, mírenme. El ser humano es social y necesita, para llenar este vacío y esta angustia, sentir que existe. Por eso vas a ver estas expresiones de diferentes maneras. Por eso en lo que hemos visto, Max Neff, como economista, él dice, por eso una necesidad humana es su capacidad de identidad y de creación. Entre las 9 que hemos visto, ¿no? ¿Se entiende? El psicoanálisis te dice, el objeto A es el inicio de tu barramiento, es el motor de tu introducción al lenguaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hola. Sí, señorita Nina. ¿Será que puedo repetir o
o formular otro ejemplo sobre la obediencia. No entendí muy bien. Por favor. Ya, tengo que cambiarte de diapositiva para eso. Dame un segundito, aquí estamos. Chin, chin, chin. Y estábamos en esta que es de psicología social. La obediencia tiene que ver con todo este proceso que hemos dialogado hasta ahora. Tiene que ver con esta, no sé si llamarlo capacidad, este fenómeno del interrelacionamiento humano en el cual te terminas sometiendo a alguien que está intentando controlarte. Y en esta relación de poder que habíamos visto, esta persona está tratando de controlarte y tú además te dejas controlar, te quedas ahí, porque siempre tienes oportunidad, siempre tienes posibilidad de cambio. Eres obediente cuando te sometes a través del control. Por ejemplo, te cuento un ejemplo que me parece bien bonito. Mi abuela tenía un primer esposo que era militar y bueno, siendo mi abuela, este militar ha participado en los procesos de dictadura en Bolivia. Y él se ha dado cuenta que vivía en conformidad y obediencia, porque como militar sus superiores le decían, lleve esta tanqueta, abra fuego. Pero él decía, pero yo no quiero abrir fuego, pero me va a pasar algo. Me van a destituir, me van a hacer corte marcial, me van a hacer. Lo hacía. Era obediente, estaba sometido a través del control. Él tenía oportunidad. ¿Podía hacer las cosas de manera diferente? Chicos, chicas. Hola. Sí, tenía oportunidad. Los humanos siempre tenemos oportunidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque un día se ha dado cuenta de esta obediencia y se ha dado cuenta que no solo te controlan, sino te dejas controlar, ¿no? Entonces agarró y ha dicho, a ver un cachito. Ya no puedo. Por eso me gusta este ejemplo. Ya no puedo. Se ha dado la vuelta y le ha dicho a su superior, yo no voy a disparar contra mis hermanos. Y el superior le ha dicho, si no lo haces, corte marcial. El otro ha dicho, bueno, se ha subido a la tanqueta, lo ha mirado y le ha dicho, voy a ir a disparar contra mis hermanos. Ha avanzado en la tanqueta hasta que se ha perdido de la vista del oficial, se ha bajado y se ha ido. Se ha bajado de la tanqueta y se ha escapado. Obviamente lo han perseguido, ha sido todo un quilombo, pues no. Pero siempre tienes la capacidad de decisión y de discernimiento en momentos claves de tu vida. Entonces, la obediencia es un mecanismo, pero si te he mencionado la obediencia es para que entiendas que no solo te someten, sino te dejas someter. Un claro ejemplo de ello, el colonialismo. Seguimos ahí chillando, ay, 500 años de conquista española. Sí, fueron, sí, ha sido un hecho histórico duro, sí, nos ha dejado secuelas. Ok, ya, pero ¿y de aquí en adelante qué vamos a hacer? No, es que en Bolivia no tenemos los recursos, no producimos, es mejor irse a estudiar el exterior. Buena onda, súper. ¿Y qué vamos a hacer en Bolivia, con Bolivia, para Bolivia? Eso se llama colonialismo. ¿Se entiende? Colonialismo no es eso de, ay, no, sí, que los indígenas, ay, no, qué pobrecitos, así ese discurso mierdero que nos ha traído el anterior gobierno. Bueno, sino que tiene que ver con que hasta qué punto en tu construcción del pensamiento y subjetiva te has dejado influenciar en este proceso de obediencia y sometimiento a algunos elementos, pugnas, hechos históricos sociales. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, Vicente. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Estamos?
Saben que tienen ya su trabajo final y las descripciones en la plataforma y en el Neo, ¿no ve? No se atrasen, que ya están sus fechas hechas. Ya, les explico entonces cómo vienen las 3 siguientes clases. Hoy estamos cerrando la parte teórica. Ahorita te doy la palabra, Andy. Hoy estamos cerrando la parte teórica. Ya no, a partir de ahora tenemos 3 clases más. No vamos a revisar más autores. O sea, sí vamos a ver autores y demás, pero ya no en este corte. Ahora tenemos 3 clases en las que vamos a trabajar como talleres, fortaleciendo tus estrategias y habilidades blandas. ¿Para qué son estas habilidades y estrategias blandas? Desde una lógica que se llama el buen trato, que ahorita es parte del movimiento democrático mundial, hasta un concepto dentro de la psicología de la interpersonal que se llama asertividad. En las 3 siguientes sesiones vamos, en la primera sesión, aprender a escuchar de manera activa. Esto es un concepto. La escucha activa es un concepto de las ciencias humanas que vamos a poner a prueba. Así que la siguiente clase necesito que estés con tu cámara, que te muevas, que me muestres, que nos organicemos en grupos, que hablemos, que hables de ti, que hables de tus historias, de tus experiencias, lo que quieras compartir es bienvenido, porque necesitamos que la gente hable, se mueva, participe. Segunda clase, vamos a hablar de las estrategias de confrontación. Vamos a aprender ahora no solo a escuchar, sino a dirigirnos a las personas de maneras más efectivas para, esto nos ayuda, el trabajo con grupos, el trabajo en liderazgo, pero también con nuestras relaciones interpersonales, familia, pareja. Última sesión, vamos a trabajar con procesos de negociación. Vamos a aprender a combinar estas dos para generar formas de negociación asertiva sin perder jerarquía, se llama. Y ¡tarán! Se nos fue la materia. Andy, ¿qué necesitabas decir? No, licenciado, está bien. Perfecto. Bien. En cuanto a lo que es, por ejemplo, el primer trabajo está hasta el 10 de mayo. Tenemos que enviar. Tiene que ser como que puedes enviarme un avance, una estructura, ¿no? No necesitas obviamente enviarme todo, sino puedes enviarme un esqueleto, ¿no? Voy a iniciar de aquí y vas punteando, voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ah, ya. ¿Sí? Les he dejado en el mismo Neo, van a haber escrito, me da el tiempo de escribir un párrafo entero de el tono en el que tendrían que escribir, en esta herramienta que se llama autoubicación para un proceso etnográfico personal, se llama, ¿no? Dicho en facilito, un testimonio. ¿Está claro? Bien, el silencio otorga entonces. Pues nada, si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego, jóvenes señoritas, que tengan una linda noche. Gracias, hasta luego.